Principio del Evangelio según San Marcos en este segundo domingo de Adviento, 10 de diciembre 2026. Con ustedes el licenciado Pablo Lennon, y me da el gusto hoy de saludarles y, y de presentarles el Evangelio de San Marcos. Eh, Marcos es el primer evangelio, aunque muchas veces decimos el primer evangelio, San Mateo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, el primer evangelio que se escribe hacia el año 70 de nuestra época, de nuestra era, es el evangelio de San Marcos. Así que San Marcos tiene el privilegio eh, de haber escrito el primer evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo, al menos históricamente. Y lo escriba, nos dicen los sabios y los estudiados, hacia el año 70, que serían como 40 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Como saben, en aquel entonces no había intérpretes, perdón, no había reporteros, no había eh, en la televisión, los videos, las grabaciones de sonido, nada de eso. Entonces la gente eh, que estaba en tiempo de Jesús, todo lo tenía que recordar. Si querían recordar algo, tenían que meterlo en la memoria. Y tenían memorias prodigiosas, como algunas personas, ustedes verán que saben recitar poesías, largas poesías. En aquel entonces la gente, como muchos no sabían escribir ni leer, tenían que aprender todo de memoria. Y así Marcos lo que vio y lo que fue recogiendo entre los primeros cristianos, que ya creían en Jesucristo, que ya habían presenciado la vida de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, ya lo quiso escribir, y lo escribió en lengua griega común, en la lengua griega popular de aquel entonces, que se llama Koine. Entonces, es el privilegio de San Marcos. Algunas cosas diferentes de San Marcos, a ver si, ahí los tenía yo marcados por aquí, que a diferencia de los demás es muy diferente, eh, es el básico, y nos dicen los especialistas en estudios bíblicos que el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, que se escriben después, toman muchísimas cosas del Evangelio de San Marcos, y luego cada uno de ellos meten tradiciones nuevas o meten su propia perspectiva sobre quién es Jesucristo y el mensaje de Jesucristo y la persona de Jesucristo. Por eso antes les decía el Cristo de San Mateo, de una cierta manera. Y no es malo hacer esto que estoy presentando hoy, de que los evangelistas nos dan como cuatro imágenes de Jesús, como si fueran cuatro cuadros de Jesús, que es el mismo Jesús, pero con diferente eh, apariencia, podríamos decir, con diferentes vestiduras, con diferentes expresiones. Y con ligeramente, los cristianos lo ven un poquito diferente, como se va a ver ahora en Marcos. Marcos también es muy sencillo, muy directo, eh, y eso a mí me gustó mucho durante un tiempo de crisis. Me gustó mucho que Marcos como que está describiendo cosas, está describiendo lo que está pasando, no está especulando mucho, no se va mucho a las nubes, podríamos decir, sino que va diciendo, básicamente es el Cristo activo. Podríamos decir que Mateo es el Cristo de los evangelios, de mucha enseñanza de Jesús, y en Marco es Jesús hace esto y después va por allá, y después Jesús hace este milagro, y Jesús estuvo con sus discípulos, y Jesús caminó, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algunas especialidades de Marcos, o rasgos distintivos de Marcos, que estoy leyendo aquí en mi libro de estudio.
San Marcos no comienza con las historias del nacimiento de Jesús, como lo hace Mateo y Lucas, cada uno a su manera. En vez de eso, él comienza directamente con Jesús como un adulto que se acerca a Juan el Bautista eh, en el desierto. Y va a decir, ya me estoy adelantando de qué se trata, ¿verdad? Que Juan el Bautista, que es el primo de Jesús y que le llevas algunos meses de edad, así comienza. Comienza con Juan el Bautista, va al desierto, etcétera. San Marcos no repite, no habla del sermón de la montaña, tampoco nos da el Padre Nuestro y, y muchas de las parábolas también no están en San Marcos, como por ejemplo el buen samaritano está en el Evangelio de San... ¿Qué pasó? Bien, entonces, Marcos no pone a Jesús hablando claramente de que es el Hijo de Dios y el Mesías, sino que lo hace de manera sutil. Y desde luego que San Marcos afirma que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, eh, pero no como parte del mensaje del mismo Jesús. Como que ciertas cosas de esos ocurren en privado, no tanto como que para los discípulos. Y curiosamente, Marcos no tiene las historias de la resurrección de Cristo. Acaba su evangelio con la tumba vacía. Así que ya les he hablado suficientemente de Marcos y el evangelio. Lo va a leer el sacerdote. Es muy breve y como les dije, dice dos cosas. De todos modos, sí dice al principio, este es el principio del evangelio de Jesús. Así que el principio del Evangelio que habla de Jesús, de nuevo, Evangelio, palabra castellana que no tenemos en el inglés y que viene directamente del griego Evangelion, la buena noticia, la buena nueva de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías, el famoso Isaías, está escrito, he aquí que yo envío a mi servidor. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista predicando. Y comienza acción con San Marcos. Hasta pronto.